Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Yo gozaba mucho con Freddy Veras Goico, mi hermano afectivo ido a destiempo, porque él era un hombre increíblemente laborioso. Y entonces, sin embargo, repetía continuamente, todo el que trabaja es porque no sabe hacer otra cosa. Y entonces, no sé si se puede aplicar a mi amigo, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, nuestro invitado para este programa, porque yo estuve detrás de él muchísimos meses y él me decía que para descansar de la jornada semanal, generalmente viajaba al interior, hacía turismo interno, para esa desconexión de la labor ardua cotidiana. Hoy vamos a dialogar con él a todo lo largo de Vertiente de Opinión, bajo el marco de estos cuadros de las Galerías de Arte San Ramón, sus locales, Avenida Abraham Lincoln y calle Doctor Betances. Volvemos después de esta pausa. En la vida de todo ser humano siempre hay un rasgo destacable, más que los demás, aún dentro de una vida como la del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, con tantas, vamos a decir, parcelas de dignidad, de honorabilidad. Pero la que más se recuerda, y hay gente que después de tantos años, fue cuando él, en su condición de fiscal del distrito. No, juez de instrucción. Juez de instrucción, exacto. Yo pensé por la similitud Sí. a veces de las ambas áreas jurídicas, que había sido en la Fiscalía del Distrito, que quiso interrogar al doctor Joaquín Balaguer acerca de el crimen de Orlando Martínez, periodista que a raíz de sus artículos, incluyendo uno muy fuerte, muy directo, muy crítico, contra el gobierno balaguerista, uno de los gobiernos, porque el hombre durante más de un periodo estuvo al frente de los destinos nacionales. Y yo recuerdo que como concitó mucho encono en parcelas reformistas, pues yo le dije, bueno, tienes que cuidarte. Me imagino que tienes guardaespaldas o tienes armas de fuego. Y me dijo, ni un cortaplumas. ¿Sí? Entonces, Juan Miguel, aunque han pasado tantos años, ¿cómo tú tuviste esa, vamos a llamar, valor cívico, que es lo que más se aproxima a lo que uno puede, con las palabras que uno puede definir aquel gesto que tuviste? Mira, tú sabes que no es falsa modestia, es que yo realmente... Hay cosas en las que uno no piensa mucho, Mario Emilio. O sea, cada cual es como es. Mi gente me dice, pero coge... Desde el punto de vista que yo lo veo, la ley es quizá un pensamiento ingenuo, por simple, pero las cosas simples o los planteamientos simples son aquellos que salen de la manera más natural. O sea, no debe haber una forma más complicada si hay otra que es más elemental y por lo tanto más realizable. Si tú dices que sabes quién cometió un crimen, tú lo dices públicamente, publicas en uno de tus libros, Personajes Miguelete, edición, el último. Yo sé quién mató a Jimmy Hoffa, por decir, un sindicalista norteamericano que desapareció en el año 75. Pero que yo voy a alegar en una persona la responsabilidad, que me va a sobrevivir persona de edad, la responsabilidad de decir quién mató a Jimmy Hoffa.
Y entonces la persona que encargan de hacer esa investigación muchos años después dice, mire, resulta que el señor Mario Emilio Pérez dijo en el último libro que ha publicado que él sabía que mató a Jimmy Hoffa y nosotros somos los parientes vivos de Jimmy Hoffa. Nosotros queremos que usted le pregunte a Mario Emilio. ¿Qué es lo lógico que debe hacer la persona que esté investigando? Decir, bueno, pues vale, vamos a preguntar. No sé, o sea, independientemente de que Mario Emilio Pérez sea un escritor, ciudadano, ejemplar, merecedor del mayor respeto y consideración, que para mí es el equivalente a cualquier otra, en términos de honorabilidad, que se desprenda de una jerarquía cívica o militar. Tú eres presidente o tú eres general, pero tú eres el mismo ser humano, es la misma materia básica. O sea, ¿por qué yo no puedo ir a preguntarle a ese ciudadano eminente? Ven acá, pero usted está diciendo que quién sabe quién mató, quién es el responsable. Entonces, eso, cuando la familia fue, obviamente, yo le dije, mire, yo ni siquiera he visto el expediente, porque ese señor lo mataron cuando yo tenía 10 años. Déjeme por lo menos empaparme, porque si usted me pide que vaya y interrogue, además del libro, tengo que saber cómo esa versión de lo que él dice que sabe puede encajar en la evidencia criminalística. Porque si él no fue quien lo mató directamente, porque no hay evidencia de que él directamente estuviera en la José Contreras Claro. disparando un arma de fuego. Joaquín Balaguer no estaba haciendo eso a esa hora y en ese lugar. Entonces, evidentemente, quienes lo hicieron físicamente fueron otras personas, otros perpetradores. Y entonces la versión que él pueda dar sobre el conocimiento de quiénes fueron y cómo pasó debe encajar en la evidencia criminalística. Por lo tanto, yo tenía que estudiar el expediente para saber si lo que este señor me iba a decir tenía verosimilitud y podía ser confirmado, porque independientemente de la jerarquía de la persona que te va a dar un testimonio, tiene que haber un tema de verosimilitud, porque a lo mejor la versión que tiene esa persona es algo equivocado. Entonces ese fue más o menos el orden lógico. Y después lo que sí me dio trabajo fue conseguir que la familia, ubicarla de nuevo, pero la familia entonces no volvió más nunca. Y entonces yo, porque además antes los jueces de instrucción tenían funciones investigadoras, con la reforma del Código Procesal Penal eso se perdió. Ha sido terrible porque todo el monopolio de la acción pública está en manos del Ministerio Público, que depende del poder político, y usted no tiene un mecanismo alternativo para usted, con fuerza institucional, para usted poder echar hacia adelante procesos en donde un crimen toque esferas de poder. La impunidad se ha reforzado con el nuevo código, el Código Procesal Penal vigente. Y entonces, obviamente, lo que hice fue, ante la imposibilidad de que la familia me ubicara un alguacil para notificar, yo ganaba 7,000 pesos de sueldo. Y entonces el alguacil cobraba 300, yo no podía. O sea, la gente, eso se puede uno reír ahora, pero realmente era así, y quien mantenía mi casa era mi señora. O sea, obviamente eso ahora se puede decir como algo que no me trae problemas, pero en el orgullo de un hombre, decir, mi casa realmente, yo lo que pongo es un sueldito, no alcanza. Siempre con mi camisita blanca y mi corbata negra, no le voy a contar a nadie mis penurias, pero esa es la realidad. Entonces, bueno, ya que no aparece, pues vamos a coger para allá. Le dije al secretario, bueno, pues entonces vamos a ir nosotros directamente, porque el código me facultaba. Fui, el teniente que me recibió me miró como si fuera un loco. Le envié una comunicación muy respetuosa al presidente para que me recibiese, que era un compromiso cívico de él. Debía un presidente dar un ejemplo de respeto y cumplimiento de la ley. ¿Tú te apoyaste en la frase que él usó de que dejaría una página Claro, en blanco donde diría quiénes fueron los autores de ese crimen? Claro, porque eso es su libro, está en la página 303 de las memorias de un cortesano de la Guerra de Trujillo. Libro que se publicó cuando él no estaba de presidente. Lo que pasa es que cosas de la vida, él vuelve a la presidencia y cuando la familia va, él es presidente, porque también hacerlo después que no es presidente tampoco tendría mucha significación. Desde el punto de vista del valor, lo que se le quiere atribuir al cumplimiento de esa obligación procesal. Pero había que hacerlo, no podía tampoco mirar para otro lado. Y entonces, como no me quisieron firmar, entonces cogí también para el Palacio, a la misma cosa, a que me recibieran la comunicación. Me recuerdo que el encargado de correspondencia, Aridio Salcedo, amigo de mi papá era, y nos conocíamos. Le digo, se queda mirando y dice él, bueno, digo, no, Aridio, bueno, no, fírmame y séllame que se trajo. Esa es la historia de esa pesquisa,
pero obviamente la pesquisa no podía, de la fructificación o no de esa pesquisa no podía depender la solución de un crimen, porque era un testimonio entre quizás muchos otros elementos indiciarios que podían determinar. Entonces yo seguí mi investigación por otro lado, ampliándola de manera muy discreta, nunca filtrando información. Yo recuerdo una vez, tengo anécdotas muy buenas, José Israel Cuello. José Israel Cuello era secretario general del PCD, partido al que pertenecía a Orlando, y recuerdo que tenía un programa con Emilio Lapallese. ¿Te recuerdas de Emilio Lapallese? Claro, claro. En el Canal 7. Esta anécdota la voy a hacer por primera vez en televisión. Y entonces, cuando salió en los medios que en algún momento el presidente había sido citado por este juez, porque el Nacional se había enterado. ¿Por qué? Por Cándido Ortega. ¿Te recuerdas de Cándido Ortega? Claro. Cándido Ortega es tía mía, porque es hija de crianza de mis abuelos. Y mi papá, cuando supo que yo había hecho eso, dice, se lo comentó, mira, mi hijo ha hecho esto, aquello. Y ella se lo comunicó al Nacional, porque ella trabajaba en el área de cronista de espectáculos, o sociales, cronista social. Y entonces fueron y confirmaron, ¿es verdad que usted hizo la pesquisa? Sí. Entonces eso salió en el periódico, que se había ya hecho esa diligencia meses antes. Pero el presidente era todavía Balaguer. Y entonces recuerdo que José Israel Cuello dice en televisión, mira eso. Ahí estaba un juez y él hicieron un choteo en el aire. Yo no sé por qué él pierde su tiempo, porque aquí todo el mundo sabe quién es que tiene la página en blanco. Yo conozco al depositor de la página en blanco y siguieron hablando. Yo que estaba alistándome para llevar a los niños al colegio, pues inmediatamente lo que hice fue que los llevé rápido y cogí para el canal. Y entonces ellos terminaban el programa a las 8 y lo agarré saliendo del canal. Andaba en jeans y tenis. Le digo, yo, ingeniero. Y dice, ajá, dígame. Digo, no, dígame usted. Y me dice, ¿quién tú eres? Que te diga qué. Digo, yo soy el juez de instrucción que fue a la presidencia. Dígame. Entonces dice, pero tú eres muy valiente. Digo, no, pero dígame. Bueno, yo conozco a esa persona. Resulta que al final de cuentas, no, la persona que saltó con esa, que le dijo eso, el médico era médico que atendía a Balaguer. Fue una tomadura de pelo. Pero lo que te quiero decir con eso es que se tocaron todas las puertas, no se dejó un cabo suelto, todo se verificó y afortunadamente, bueno, la evidencia criminalística fue lo suficientemente certera que la hipótesis de perpetración encajó perfectamente y que con toda la evidencia que teníamos, de manera que todos los detenidos y posteriormente imputados, cuando fueron confrontados, todos confesaron, menos Chinino. Pero todos los demás señalan a Chinino como el autor de la orden. Es decir, que desde el punto de vista criminalístico el trabajo estuvo bien hecho. Duró 2 años y pico, pero se cumplió con el deber. Yo por eso no entiendo que sea algo valeroso, es sencillamente un trabajo bien hecho. Eso es lo que yo creo. Si todo el mundo pensara igual, pues en este país no estaríamos quizá tan mal, porque lo cierto es que también a la gente le gusta buscar tirarse mucho bombo simplemente por cumplir con el trabajo. Con el trabajo tenemos que cumplir todos. Eso es lo que yo creo. Sí. Fíjate, fundamentados en su actuación tras el ajusticiamiento de Trujillo del doctor Joaquín Balaguer, varios sectores políticos adversos a él intervinieron para que se le otorgara el título de padre de la democracia. ¿Cómo tú analizas los factores que incidieron en esa decisión? Bueno, en el contexto histórico recordemos lo que aconteció. Balaguer se reelige durante 3 periodos consecutivos en el año 2000, 1966, 1978 y en gran parte eso se debió primero a la intervención norteamericana que no permitió una competencia electoral libre en el 66, una situación de mucha tensión militar que no permitió que la oposición participara, mucha persecución, estábamos en plena Guerra Fría y había de hecho una misión militar de más de 3.000 miembros del gobierno norteamericano, eliminando jóvenes y sindicalistas. Era un momento de mucha represión y no permitió las elecciones del 70. En el 74, un año antes, a lo interno de la oposición, porque también el profesor Bosch decía que no había condiciones para participar y entonces él ya definía las elecciones como un matadero electoral. Ese es el contexto histórico. Y entonces también las pugnas y contradicciones dentro del PRD hacen que él renuncie y él es una figura fundamental
es quien ha sido presidente en el 63 y es por quien se produjo la revuelta civil del 65, que era una revuelta militar en donde militares constitucionalistas, indignados por las corruptelas del gobierno de este último Consejo de Estado, ¿verdad? Ya, triunvirato. Pues no quisieron seguirse sumando a ese estado de cosas y producen la destitución, el golpe de Estado contra Donald Reed, y entonces las Fuerzas Armadas estaban muy divididas. Entonces, Bosch decía que no se debía ir a elecciones en esa tesitura, porque eso iba a significar todavía mayores conflictos y todo lo demás. Y una parte del PRD no estaba de acuerdo con eso. Entonces, cuando en el 74 se trata de hacer un acuerdo, el acuerdo de Santiago, recuerda que tampoco se ponen de acuerdo, y Balaguer va a las elecciones solamente compitiendo con la Jara Burgos. Gana. Pero en el 76 gana la presidencia de los Estados Unidos Jimmy Carter, demócrata convencido, y obviamente con una actitud distinta, empieza a presionar los gobiernos autoritarios. Hay una ola de democratización en América Latina, y por eso Balaguer se le hace esfuerzos. Fíjate, había legalizado el PCD unos años antes, suscribió las convenciones de derechos humanos en el 77, pero ya el gobierno de Balaguer era un anacronismo. Y por eso en el 78 también el PRD se consolida, el liderazgo de Peña Gómez. Obviamente buscan a la figura conservadora de mayor peso social y económico, don Antonio Guzmán, un hacendado muy respetable. Y entonces por eso ya también el país está cansado, el modelo de varilla y cemento se había agotado. El país estaba cansado, había generaciones de jóvenes que querían otra cosa, y por eso Balaguer pierde en el 78 y dura 8 años fuera. Obviamente cuando el modelo de gobierno que pone en práctica el PRD tiene obviamente muchas debilidades, y en el 86 Balaguer vuelve. Y obviamente, habiendo perseguido políticamente y aplastado al PRD, no tiene oposición en el 90. Y en el 94, aunque el modelo ya también da muestras de agotamiento, él es una fuerza electoral importante. Gana o no gana, pero con un fraudecito, una cosa, pues llega en un margen muy apretado. Pero en el país también hay mucha presión contra el gobierno de Balaguer. Balaguer no permite los campos de refugiados de Haití porque se ha depuesto a Aristide con un golpe de Estado patrocinado por los norteamericanos, pero la dictadura de los Cedras obviamente ha ganado Bill Clinton, porque es que el mundo tiene que recordar todo lo que está pasando, que gana en el 92, y entonces se presiona a República Dominicana no acepta el campamento de refugiados, porque Balaguer es muy nacionalista, entonces se presiona para que se patrocine otro tipo de políticos. Peña Gómez ha quedado también ya en control del PRD, porque el PRD se dividió durante todo ese proceso también con Jacobo Masluta, y ya él tiene el control del liderazgo. Y cuando va a las elecciones, pues ciertamente Balaguer, con sus mañas y todo lo demás, pero el triunfo del PRD no fue tan contundente, porque una parte de la población no votaba por él. Eso es, con el tiempo ya se puede ser lo suficientemente objetivo. Entonces, Balaguer hace que la Junta lo proclame ganador. Y así las cosas, salvo el resquebrajamiento del orden constitucional, porque entonces no tendría, si tú declaras que las elecciones fueron fraudulentas, porque también fue otra cuestión, se decía que era fraudulenta para las presidenciales, pero no para las congresuales. Y fueron las mismas elecciones, con las mismas planillas de voto. Entonces eso también, como el PRD había logrado muchos senadores y muchos diputados, entonces eso también le quitaba un poquito de fuerza al argumento de declarar nulas las elecciones. Entonces él conviene en un recorte del mandato. Y le dice a Peña Gómez, bueno, hacemos las elecciones presidenciales en el 96, y así ahí Peña Gómez se ve ganado, porque ya se le prohíbe la reelección a Balaguer en esa reforma, y dice, bueno, vamos a declararlo padre de la democracia por eso. Pero realmente era una celada, porque ciertamente quien controla el aparato estatal es el presidente, es el que administra el presupuesto, y obviamente patrocina, se une a su antiguo adversario, y entre su antiguo adversario Juan Bosch y él le levantan los brazos a Leonel Fernández.
a quien Peña Gómez ve como un pollito. De hecho, lo definió como un pollito. Pero con todo el aparato estatal apoyándole, estas dos fuerzas, el PLD ya había tenido una participación importante en las elecciones del 90, tenía una fuerza electoral interesante. Pues obviamente el resto es historia. Balaguer da paso a Leonel y Leonel gobierna entonces por los restantes 4 años. Vienen las elecciones del 2000, está todavía la prohibición de la reelección, gana Hipólito. Hipólito modifica la Constitución para él reelegirse en el 2002 y con eso le abre la puerta también a Leonel. Y lo que pasó de ahí en adelante también es historia, por el descalabro económico, la quiebra de los bancos. Leonel vuelve al poder en el 2004 y el resto ya es lo que estamos viendo. Un modelo también agotado, el del PLD, que se resquebraja en dos. Y obviamente una figura como tutelar como Balaguer, que fue en su momento declarado padre de la democracia, en el contexto actual no se produce. Por ejemplo, Danilo Medina no tiene condiciones para modificar la Constitución en este año. No están las condiciones dadas, además que tiene una oposición externa. Por el gesto de él no forzar el mingo, no es declarado padre de la democracia por nadie. Fíjate que son dos momentos históricos, haciendo un recorrido del 66 hasta el año 2019. O sea, fíjate cómo dos contextos producen que un hombre autoritario fuera declarado paradójicamente para la democracia y que se ve imposibilitado en una circunstancia distinta, nadie se le ocurre ungirlo con ese calificativo. Qué cosa, ¿eh? Como tú eres empírico, historiador, yo te preguntaría, si te dieran a escribir un volumen sobre las gestiones al frente de los destinos nacionales de Joaquín Balaguer, Juan Bosch, que fue muy breve su periodo como gobernante, y los que sucesivamente han ocupado esa primera magistratura. Si se puede hacer brevemente en el tiempo corto de este programa, ¿cómo lo harías? Mira, cada régimen tiene sus luces y sus sombras, como es todo ser humano, que es luz y polvo. Claro. El aliento divino. Acuérdate que Peña Gómez decía que había un reformismo de la luz, de la luz. Así. En cada régimen hay de todo. No hay régimen que sea completamente malo, ni hay régimen que sea completamente bueno. Y en contexto, cuando tú comparas la evolución política de la República Dominicana con el resto del continente, República Dominicana ha avanzado. Sí. Yo, por ejemplo, soy el resultado de ese periodo democrático, porque yo nací en el 64. Es decir, desde niño hasta mi madurez, he podido vivir la transformación. Y soy profesor universitario y tengo contacto con chicos que son más jóvenes que mi hijo. Chicos de 19 y 20 años, son los millennials. Y te puedo decir que el país es otro. Es otro. No se puede decir tal gobierno, cada momento histórico señaló una coyuntura en la que el gobernante atinó o tuvo desatinos. Modelos que fueron más o menos funcionales. Al final de cuentas el balance de la historia termina pasándose, quizás con muchos años de por medio, para con cierta frialdad y objetividad ponerle nota y decir, se quemó o no se quemó. Es la única cosa que yo te puedo decir. Está todavía muy fresco, muchos de esos actores todavía están vivos, gente que sirvió esos regímenes. Balaguer murió, Juan Bosch falleció, don Antonio no está entre nosotros, Jacobo falleció, el doctor José Francisco Peña Gómez tampoco está entre nosotros. Cada uno de ellos jugó su rol histórico. Obviamente uno puede ser más o menos acre, juzgando determinado tipo o severo, juzgando determinado tipo de ejecutoria. Pero en general cada gobierno tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Algunos que obviamente en su momento tuvieron que enfrentar situaciones muy difíciles. El caso por el gobierno de Salvador. El gobierno de Salvador tuvo momentos muy difíciles. Los gobiernos el de Hipólito Mejía tuvo momentos muy difíciles. Algunas de sus dificultades tuvieron que ver con gestos de valentía. Por ejemplo, lo que el presidente Mejía hizo en relación con el sistema financiero.
El país todavía no ha reconocido eso. Y quien me conoce sabe que yo no soy un seguidor del agrónomo Hipólito Mejía. Yo ni siquiera voté por él. Pero el país tiene en algún momento que pasar balance y saber que ese fue uno de los gestos más responsables que un gobernante ha tenido. Ponerle un stop a las desmedidas apetencias de la oligarquía financiera, que tenía en un bolsillo aquí a todos los políticos y que había creado un hoyo financiero que se estaba tragando el país. Y en un gesto sin precedentes, disciplinó el sistema financiero. Eso se le debe a Hipólito Mejía. Eso significó también, obviamente para el pueblo, un momento muy difícil. La devaluación de la moneda, y eso le costó su carrera política, su posibilidad de volver a la presidencia, eso le marcó para el resto de su carrera política. Pero en el fondo lo que él hizo estuvo bien hecho. Si el país no hubiera hecho eso, ¿dónde estaríamos hoy? Y el gobierno dominicano respondió a todos los ahorristas. Sí. A todos, al que tenía mucho y al que tenía poco. Entonces en algún momento también habrá que pasar balance. Hay gente que habla del gobierno de Hipólito muy duramente. El balance de la historia quizás no nos corresponde a nosotros después. Fíjate, Juan Miguel, la pregunta ahora se me ocurre que Carolina Mejía, hija de Hipólito Mejía, expresidente, parece que será nombrada como la candidata a síndica del Distrito Nacional, ya que un hombre que tenía todas las posibilidades de reelegirse, como David Collado, declinó. Parece que está aspirando a una posición más relevante en las próximas elecciones. Pero ya nuestro camarógrafo nos dice que hay que hacer la pauta final de este programa. Cuando hubo la pausa para ofrecerles estos consejos de interés, pues le habíamos formulado la pregunta a nuestro reputado jurista, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, acerca de la proximidad ya de la parte municipal de las elecciones del año próximo, donde con todas las posibilidades de ganar, porque las encuestas lo colocaban con altos índices de popularidad. Bueno, nunca un síndico del Distrito Nacional había tenido la simpatía de David Collado. Parece que será la candidata del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, ya todo el mundo está de acuerdo, o el rumor público, que ya más que rumor es casi una realidad, sobre todo las palabras que usó David Collado cuando decía la candidata, bueno, Carolina Mejía. Pero todos recordarán que ella se opuso a la unión del Partido Revolucionario Moderno con la Fuerza del Pueblo, porque considera que es más de lo mismo lo que fueron los gobiernos, ¿verdad?, de Leonel Fernández con las gestiones de Danilo Medina. ¿Qué opinas tú? Bueno, en primer lugar, la situación para estas elecciones es muy particular, no tiene paralelo con ninguna otra coyuntura electoral anterior, desde el año 66 a la fecha. Primero porque el partido de gobierno se ha dividido y las elecciones son muy complejas en esta ocasión, con una fragmentación de los procesos, de manera que las elecciones municipales están totalmente desprendidas de las elecciones presidenciales y congresuales. Es decir, eso solamente pasó aquí en el distrito
cuando Manolín salió, ¿te recuerdas? Sí, claro. Eso fue en el año 68, ¿fue? No, 70. 70, ¿fue en el 70? Creo que fue en el Sí, 70. fueron unas elecciones separadas, fue la única ocasión anterior. Sí. Y ganó el PRD con Manolín. Y por cierto que tuvo una gestión muy traumática porque el gobierno era siendo la sindicatura. No, pero él ganó con el Partido Reformista. ¿Fue con el Reformista que ganó? Manolín, En sí. ese tema. Acuérdate que Balaguer lo destituyó. Ah, lo destituyó, exactamente, sí. Perdón, tienes razón. El tema es que ahora las elecciones están desprendidas y por lo tanto la posibilidad del arrastre no existe. Es decir, cada candidato a alcalde va a tener a puro pulmón que llevar su proyecto. Como hubo una división dentro del partido de gobierno, ahora ahí tenemos los PLDistas divididos en dos grupos. La Fuerza del Pueblo, que han presentado como candidato a una persona que es una gloria de la música, un hombre ya octogenario, que con un gran aprecio en el corazón de todos los dominicanos, que es Johnny Ventura, pero que ya estuvo en la sindicatura en alguna ocasión con Peña Gómez, atención, y que obviamente no está para eso, pero bueno, es una persona simpática, todo el mundo quiere, bla, bla, bla. Luego está el tema de Domingo Contreras, que tiene sí mucho trabajo político hecho. Aparentemente ese va a ser el candidato, va también como candidato. Está por parte del PRD este muchacho Veras Goico, el hijo de Hugo Veras. Una propuesta fresca, muchacho joven también, con una figuración pública en el mundo de los negocios, de los deportes, de los carros, etcétera, con mucho aprecio social. Y entonces ahora Carolina es una mujer, es una bocanada fresca en la política. Con mucho carisma. Muchísimo más que, excúsenme Luis Abinader, más que Luis. Es decir, es más simpática, más asertiva, con posiciones más firmes, más claras. A mí me encanta. Pero no había hecho propuestas municipales. Significa que ella va a tener que correr sola. Y aunque Collado la endose, el endoso que a su vez tenía Collado, ¿de quiénes eran? Del grupo empresarial más importante. Entonces ese grupo empresarial que veía también sus intereses representados en Collado, no necesariamente ve representados esos mismos intereses en Carolina. Es decir, que la ecuación no es igual. Habrá que medir ahora qué tanta posibilidad tiene. A mí me encantaría tener una figura como Carolina Mejía, estrenándose en un cargo tan complejo como el de la sindicatura del distrito. Me encantaría verlo. Pero, obviamente, eso no va a depender, obviamente, de mi preferencia ni de la tuya, sino de un tema en la que hay demasiados factores, muy fragmentado, es muy costosa la campaña y ella tiene que, porque también es un poquito tarde para anunciar esa candidatura, estamos en pleno diciembre y las elecciones son en febrero. Esa mujer tiene 2 meses para que en todos los barrios populosos, que es donde se gana, la conozcan, haciendo propuestas, que es lo que ella propone, formando equipos de trabajo, quiénes van a ser sus candidatos a regidores. El PRM se había descuidado porque había dejado la plaza en manos de Collado. El PRM es una fuerza también joven. No tiene estructura orgánica en los barrios suficiente para conducir al votante ese día de las elecciones a echar el voto. Entonces es un desafío. El PLD tiene la ventaja de que está en el gobierno y maneja los recursos. Y ahora mismo la fuerza política orgánica más numerosa y mejor organizada que existe es el PLD. Esa es la realidad. Entonces va a ser un desafío para ella. Yo le deseo la mejor de las suertes y me encantaría ver una mujer como ella y otras más, que son figuras nuevas de relevo, colocándose en la parrilla de figuración político-electoral, porque estábamos viendo desde hace tiempo las mismas caras siempre. Eso es lo ideal. ¿Tú consideras, de acuerdo a lo que han externado algunos sectores de oposición al gobierno, de que
no hay ninguna diferencia entre las gestiones que encabezó el doctor Leonel Fernández con las que ha dirigido el presidente licenciado Danilo Medina. Mira, hay reiteración de ciertas deformidades, es decir, males que siguen y que se agravaron. Pero son modelos de gestión con sus matices distintos. Obviamente, Leonel era más respetuoso de la institucionalidad. Eso también hay que reconocérselo. Es decir, hay cosas que el presidente Fernández no hacía. Eso sin dejar también de señalar que hubo cosas mal hechas. Hubo actos de gobierno en donde se pasaron la Constitución por las piedras, la Sunlan. Colocar al país bajo la jurisdicción de la competencia de la Corte Interamericana sin mandar eso al Congreso. Es decir, hubo cosas mal hechas. Pero en el gobierno del presidente Medina, la institucionalidad realmente, desde el punto de vista también de la administración de justicia, esta gestión ha sido peor que cualquier otra. Peor que cualquier otra. Y obviamente eso va a pesar. Desde el punto de vista migratorio, el mal manejo migratorio del gobierno de Leonel Fernández, lo ha potenciado a una escala que el daño que se le ha hecho al país es irreversible. Es decir, donde el presidente Medina y su gestión migratoria ha llevado al país, es al riesgo de la pérdida de la soberanía. Ahora mismo hay millones de haitianos aquí, con un plan de regularización que fue una locura, Mario Emilio, una locura. Y su equipo de gobierno, él y su equipo de gobierno prefirieron taparse los oídos ante los señalamientos tan claros y tan precisos que los que sabemos del tema le hacíamos. No haga eso, señor presidente. Ahora se le dijo, haga un muro, es que tiene que hacerlo. Estamos en la puerta de una situación, de un desafío como nunca antes. Haití llegó al piso, no al piso, no, está en el subsuelo. ¿Tú lo consideras un Estado fallido? No, que es el término que se aplica. Está claro, es un Estado fallido. El país no se ha dado cuenta de lo siguiente. El mandato de la MINUSTA terminó en octubre. La Cámara de Diputados cesa el 13 de enero del 2020. Dentro de menos de 2 meses, el gobierno haitiano no tiene una de sus cámaras. No hubo elecciones, no hubo tiempo de hacerlo, no había dinero para hacerlas. Atención. El Senado se elige por tercios. Solamente queda un tercio vigente y su mandato vence en marzo. A partir de marzo del 2020 el gobierno haitiano no existe. Y la única autoridad que queda es el presidente de la República, Moïse, que no tiene apoyo porque hay huelgas todos los días pidiendo que renuncie. Y no renuncia porque si renuncia no va a haber ni siquiera jefe de Estado. En el último informe que el secretario general de la ONU envía el 9 de octubre, previo, 10 días antes del cese de la misión de la MINUSTAH, la recomendación que hace con respecto al gobierno haitiano es que al presidente Moïse que gobierne por decreto a partir de marzo. Hay una hambruna, no hay combustible, las bandas y las pandillas se han hecho dueñas del territorio, la policía no trabaja porque no le pagan desde hace 3 meses. ¿Tú estás oyendo eso? Si una horda de 80, 100 mil haitianos, hambrientos, desesperados, decide romper el cerco militar en los puntos de donde está, que es una ficción eso, son 400 kilómetros de frontera terrestre, y por más soldados que tú metas, tú no puedes sellarla 24/7, es imposible. Fíjate que eso sale en primera plana como propaganda gubernamental, relaciones públicas, y en la página de internet dice que el aumento de parturientas en los hospitales públicos es significativo en los últimos 2 meses, es decir, que por dónde pasa toda esa gente que viene a parir aquí. O sea, es mentira eso de que hay control de la frontera, no lo hay. Pero una poblada a gran escala, con armas, gente que está desesperada, esas pandillas que ya no encuentran qué pillaje más hacer porque no queda nada. ¿Cómo va a reaccionar la soldadesca que está en la frontera? Por ejemplo, un capitán que tiene un jeep con una torreta, con una calibre 30. ¿Cómo tú paras 80 o 100 mil personas? Bueno, disparando. ¿Tú sabes lo que hace un proyectil calibre 30?
en un ser humano, en el cuerpo de un ser humano. O sea, ahí puede ocurrir cualquier cosa. Y las condiciones de esta amenaza, quien las ha creado en gran parte de ese riesgo para la República Dominicana, es Danilo Medina, que hizo el más irresponsable de los manejos de los asuntos migratorios y en su política exterior totalmente errática también, equivocada, porque estaba atento también a colocar el país como moneda de cambio para sus propias aspiraciones. Ese es Danilo Medina. Ese es Danilo Medina. Tú sabes que hay sectores que apoyan una propuesta que hizo la Fuerza Nacional Progresista a través de sus líderes, el doctor Marino Vinicio Castillo y sus hijos, es la colocación de un muro fronterizo para evitar esa migración continua de nuestros vecinos próximos. Para dificultarla, porque eso no lo evita del todo, pero ayuda. ¿Tú eres partidario de ese muro? No, yo creo que partidario de eso es más de la mitad del país. Buenas paredes hacen buenos vecinos. Buenas cercas hacen buenos vecinos. En todas partes del mundo. Las fronteras son conceptos jurídicos que en la práctica son más o menos efectivas dependiendo de las barreras físicas o geográficas que las hacen vigentes y reales. Un río caudaloso, un océano, un mar. ¿Entiendes? Miles de kilómetros de selva impenetrable. Son fronteras naturales. Pero donde la frontera es solamente jurídica, como es en casi todos los casi 400 kilómetros de frontera terrestre entre Haití y República Dominicana. Si tú no refuerzas esa línea divisoria jurídica con una barrera física, vale decir, una pared, alambrado, lo que sea que vayas a construir, una simple pirámide o mojonadura de concreto, no para a nadie. Lo importante no es que la propuesta la haya hecho Vincho Castillo, eso no es lo trascendente. Este es un problema de país, del país que es de Mario Emilio Pérez, que es de Juan Miguel Castillo, que es de los camarógrafos, que es de todo el que está viendo este programa. Ahí no debe haber señalamiento de que la idea, Mario Emilio, y excúsame, de que la idea también es esa idea no tiene propiedad intelectual, ni es exclusiva de nadie. Es una cuestión de sentido común. Haití, estamos en las puertas de una gran crisis, como nunca antes. El señor Edmond Mulet, el último jefe de la MINUSTAH, estuvo aquí. Sí, una entrevista amplia. Y estuvo en una conferencia en la Popocamaya, a invitación de Ito Bisonó, que lo felicito por eso. Y el señor dice, no, es que en las condiciones en que está, el riesgo en la que está la República Dominicana es inmediato. ¿Por qué? Porque no hay barrera física, que se le estuvo pidiendo y sugiriéndoselo y planteándoselo al presidente de la República durante 7 años. Ya se hizo tarde. Ustedes no pueden construir un muro de una semana para otra. O sea, se nos hizo tarde. Y ahora, vamos a suponer una horda de 80 a 100 mil personas. ¿Cómo tú lo frenas? Y eso es perfectamente posible. ¿Cómo lo frenas? Entonces esa es la ocasión para que se produzca un incidente que sería el mayor de los riesgos. La excusa necesaria para, por razones humanitarias, intervenir. Terminar de resolver el problema de los haitianos en la República Dominicana. ¿Y quién habrá sido el principal culpable? Danilo Medina Sánchez. Eso tiene su nombre y su apellido. Tiene su nombre y su apellido. Al presidente no le gusta que le digan ese tipo de cosas, pero él no es el señor Montalvo, él es su subalterno. No es el señor, ¿cómo se llama el de Interior y Policía? Así, Fadul. Fadul, no es Fadul. No es Florinda Reyes, del Instituto de Migración. No es Navarro ni Miguel Vargas. Al final de cuentas, esa gestión en esa materia es responsabilidad última del presidente. El presidente Danilo Medina va a salir de la presidencia habiendo dejado ese problema de una manera, en una dimensión tan grande, que posiblemente haya puesto en riesgo la existencia de este país. Eso no es un dramatismo ni una exageración de mi parte. Eso es verdad.
no verlo, es el principal problema del país. Atención, de eso no habla Luis Abinader, de eso no habla Carolina Mejía, con todo y lo simpática que me resulta. De eso no habla Leonel Fernández. Increíblemente, ¿quién está hablando de eso? Un nieto de Trujillo, que no puede ser candidato porque él no reúne las condiciones constitucionales. En el temario de las declaraciones políticas de los que aspiran a presidente, y ninguno habla, de eso no habla Guillermo Moreno, de eso no habla Minú Tavares, de eso no habla nadie. Y ese es el principal problema que tiene este país, Mario, ahora mismo. Eso compromete nuestra salud, nuestra educación, nuestro trabajo, nuestro equilibrio medioambiental y nuestra paz y nuestra existencia como nación. Ese asunto. Ese es el principal problema que tiene el país ahora mismo. Pero tú sabes que el comercio entre ambas naciones fronterizas tiene un beneficio económico indudable para la República Dominicana, porque Haití es uno de nuestros principales, ¿verdad? Donde se canalizan gran parte de nuestra producción exportadora. Así es. Y entonces... ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Bueno, porque esos sectores... Déjame ver si yo entiendo. No, esos sectores que se benefician de ese comercio, ¿verdad?, legítimo, han mostrado como cierta lenidad frente a esa migración. Sí, pero atención. Vamos a poner el comercio más elemental, una pulpería. ¿Dónde es que despacha el dependiente? En el mostrador, ¿verdad? Claro. Tú no has visto el colmado con las cuatro sin paredes y en medio de... El dueño del colmado, si no tuviera paredes y un mostrador, que es el único sitio por donde se despacha la mercancía, ¿cuánto tiempo tú crees que dura ese colmado? Un país en donde el desorden fronterizo y la informalidad termina comprometiendo la sustentabilidad de ese intercambio en Haití, es lo peor que nosotros podemos patrocinar. Si el gobierno haitiano no puede cobrar ni controlar la frontera para el cobro de aranceles, ¿quién termina perjudicándose a la larga? Solamente Haití. Un muro es importante porque fortalece a ambos países. Es indispensable. No, Haití no se va a desarrollar mientras no haya muro tampoco. Bueno, la implacabilidad del tiempo en televisión. Imagínate, este hombre, si este programa fuera diario, vendría esporádicamente, o sea, interdiario a él. Nos ha dado mucho placer tener a este prestigioso jurista, un hombre de un valor cívico puesto a prueba. Bueno, yo que ya tenía alguna relación con él, cuando intentó como juez de instrucción ir a interrogar al doctor Balaguer, primero a su residencia y luego al palacio, yo dije, bueno, este hombre no es valiente, no, sino temerario. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.